El momento más feliz en la vida humana, creo yo, es el viaje hacia tierras desconocidas. La sangre fluye rápidamente, como en la niñez. Sir Richard Burton, explorador de África y el Nilo. Mucho antes de que existiera un mapa del corazón de África, los exploradores sentían una atracción irresistible por este mundo secreto. Durante miles de años, el mayor misterio de África fue el nacimiento del río más largo del mundo, el Nilo. El Nilo es único entre los ríos del mundo. Algunos lo llaman el río más importante de la Tierra, porque dio vida a la primera gran civilización. Para un geólogo como yo, este desierto es tierra fértil. Sin embargo, a tan solo 1,5 kilómetros del río, no se encuentra ni una sola planta viva. Pero 8000 años atrás, los agricultores desviaron agua del Nilo para regar sus cultivos e hicieron que el desierto floreciera. Sin el Nilo, no hubieran existido jamás grandes pirámides, ni una civilización avanzada con todas sus innovaciones en lenguaje, arte y astronomía. Cada verano, el nivel del Nilo crecía varios metros, sin que hubiera caído ni una sola gota de lluvia sobre Egipto. Los antiguos egipcios construyeron estructuras para medir las crecidas con precisión. En algunas ocasiones, a lo largo de la historia y de forma misteriosa, el río dejó de crecer, sembrando hambre y destrucción por todo Egipto. Cada año, los agricultores observaban el río y se preguntaban, ¿de dónde proviene el agua del Nilo? Este era el primer gran misterio. En 1858, un explorador británico se propuso resolver el misterio del Nilo. Proclamó el lago Victoria la única y auténtica fuente del Nilo. Pero había un pequeño problema. Estaba equivocado. El lago Victoria aporta tan solo una fracción de las aguas del Nilo. La fuente principal se encuentra en las accidentadas tierras altas de Etiopía. Las riquezas de Egipto son un regalo del lago Tana. Más del 80% de las aguas del Nilo provienen del Nilo Azul y de los tributarios de Etiopía. Conduciré al primer grupo de expedicionarios que bajará todo el Nilo Azul desde aquí en Etiopía hasta llegar al Mediterráneo. 4.800 kilómetros. He traído a mi equipo al lago Tana para empezar una expedición única en la vida. Llegamos a las tierras altas etíopes justo a tiempo para presenciar una procesión cristiana. Es la primera vez que vengo a Etiopía y confío en Pasquale como nuestro líder del grupo.
Abuna Zerabruk. Zerabruk. Yeah, he's one of the 9 saints who came from Syria. Piccolo Abai. Gul Abai or Gilgel Watat Abai. Abai. Watit Abai. Pasquale ha encabezado expediciones al Everest y ha navegado por muchos de los ríos más bravos del mundo. Sabe muy bien lo que hace. Estamos aquí para intentar el primer descenso por el río más poderoso de África, el Nilo Azul. He contratado a algunos balseros etíopes como cocineros, ayudantes y guardaespaldas. Nos dirigiremos a un territorio que pocos extranjeros han visto jamás. Se navegó por la parte alta del Nilo Azul y se trazó su mapa por primera vez en 1968, cuando un equipo del ejército británico exploró tan solo esta sección. Sufrieron muchas lesiones graves y un hombre de la expedición murió. Encontraron el Nilo Azul infestado de enormes enjambres de cocodrilos. Contaban con 70 personas entrenadas. La mayoría de los miembros de mi equipo son auténticos principiantes. Tendré que vigilar de cerca a nuestro científico egipcio, el doctor Mohamed Mekahet. Mohamed, ¿dónde está Mohamed? Como hidrólogo, paso mucho tiempo encerrado en un laboratorio. Pasquale está preocupado por mí. Y yo también. Gordon Brown, nuestro experto en kayak, es el único que me acompañará durante toda esta aventura de 4 meses, de principio a fin. Tú te agarras aquí, ¿ves? Te subes a la balsa y yo ya te llevaré hasta la tuya o hasta la orilla. Hace 5 años a Gordon le diagnosticaron un tumor cerebral. Eso habría acabado con la mayoría de nosotros. Pero él lo venció con un año agotador de quimio y radioterapia. Es un auténtico superviviente. Saskia Lange, una periodista de España, está escribiendo un artículo sobre las religiones que existen a lo largo del río. Ya que el río pasa por zonas remotas, podré encontrar a gente que jamás hubiera podido conocer de otra manera. La arqueóloga de nuestro equipo es Miriam Seco. Esta es la ciudad sagrada de Lalibela, que los etíopes excavaron 12 metros por debajo de la superficie de la roca. Aquí hay 11 iglesias esculpidas, unidas por túneles. Durante 16 siglos, los cristianos etíopes permanecieron estrechamente vinculados con el Patriarcado de Alejandría en Egipto, a 4.800 kilómetros de distancia. Me pregunto cómo mantuvo el Nilo esa conexión. La leyenda dice que estas iglesias de piedra ocultan el Arca de la Alianza, el arca perdida que buscaba Indiana Jones. El arca contiene las tablas grabadas con los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés. ¿Está realmente aquí? Para mí, la libela es la 8ª maravilla del mundo. Y si no lo es, debería serlo. Al igual que los cristianos esculpían magníficas iglesias en la roca de la libela, el Nilo Azul ha esculpido este enorme cañón a través de las tierras altas de Etiopía, al que los británicos llamaron el Gran Cañón de África. Este reconocimiento ayuda mucho, pero engaña. Desde el aire es fácil olvidar que se trata del río más peligroso de África.
reconocimiento aéreo confirmó que las aguas habían crecido a un buen nivel. Era el momento de iniciar la expedición. Es probable que Gordon y yo debamos estar en el río durante 4 largos meses. Esto es Bajardar y, repito, este es el lago Tana. Aquí es donde nos concentraremos. Y allí estaba yo, encabezando el grupo más inexperto que haya subido a una balsa. Mantener a todo el equipo con vida es mi más ardua responsabilidad. Y finalmente a las cataratas de Tisisat. Pasaremos por este cañón, que tiene muchos rápidos de clase 5 y clase 6. Antes de partir, Mohammed tenía que cumplir una promesa. Mi abuelo es agricultor en Egipto. Toda el agua que necesita proviene del Nilo. Le prometí que iría a la fuente del Nilo y recogería muestras del agua sagrada. Los etíopes aman el Nilo, al igual que nosotros en Egipto. Al dirigirnos río abajo, todo el equipo está eufórico. Ya se han recorrido la mayoría de ríos salvajes de todos los continentes, pero el Nilo Azul no. Esta es una de las últimas grandes expediciones de los ríos del mundo. Nadie ha conseguido nunca bajar por este río desde su origen hasta el mar. Aquellos que lo intentaron, abandonaron o murieron en el intento. Como geólogo, estos flujos de lava me fascinan. Hace miles de años, torrentes de lava volcánica inundaron el territorio, dificultando y estrechando el paso del río, dando lugar a rápidos enormes. Las rocas volcánicas están afiladas como cuchillas, y nuestras balsas son de fibra. Este fue el primer baño de Mohammed en el Nilo. Yo le vigilé de cerca. Hay una línea muy fina entre unos rápidos emocionantes y otros mortales. Las balsas pesan mucho y cuando el río es demasiado peligroso, enviamos una de vacío y cargamos con el resto del equipo. Una manera segura de provocar risas y bromas entre los etíopes es cargar una balsa de goma sobre la cabeza. Hace tiempo, estas tierras altas estaban cubiertas de un denso bosque. Pero en tan solo 30 años, los Amara han talado el 90% de los árboles para hacer leña y carbón para calentarse y cocinar. El Nilo Azul arrastra muchos minerales volcánicos que antiguamente nutrían los campos de cultivo de mis antepasados en Egipto. También compruebo la salinidad, ya que el creciente contenido de sales en el Nilo está destruyendo nuestras tierras de labranza. El río se acelera más y más, pero ninguno de nosotros entenderá la magnitud de este río hasta que nos encontremos con uno de los panoramas más magníficos de África, las cataratas Tisisat.
Gordon actúa un poco como un cowboy. Tiene su propio estilo para hacer las cosas. Le dije a Pasquale que navegaría por cada centímetro de este río. Y ahora sabe que iba en serio. Ha llegado el momento de ver cómo aguanta la presión Mohammed. Jamás ha bajado un precipicio con una cuerda. Tranquilos, ¿vale? Vale. Muy bien. Vas muy bien, Mohammed. Tú sí. Tuve que presionar a Mohammed para acabar pronto. Cuanto menos tiempo tuviera para pensárselo, mucho mejor. Un poco más. Un poco más. Vamos, Mohammed. Un poco más. Vamos. Un poco más. Vale. Saskia se cansó de esperar a Mohammed para descender, así que dejé que se adelantara. Pasquale me advirtió que sería duro, pero nunca me dijo que tendría que hacer rappel, y mucho menos que tendría que volar. Mohammed no tenía un gran estilo, pero me demostró mucho valor. Creo que nuestro chico de ciudad empieza a endurecerse. No he venido desde tan lejos solo para recoger muestras de agua del Nilo. Estoy aquí principalmente para intentar conocer su auténtica naturaleza, pero también estoy aprendiendo cosas de mí mismo. Me sorprende lo que soy capaz de hacer. Esta gente, los Amara, va a pie hasta el río para cuidar de sus cosechas. Por lo demás, rehuye del río como si fuera un lugar peligroso. Tanto la malaria como los bandidos los mantienen apartados. El miembro más atrevido del equipo es Michel L'Huillier, de Chile, el fotógrafo del equipo. Me encanta Etiopía. Admiro la dignidad de esta gente. Solo espero que mis fotografías puedan captar ese espíritu. No es de extrañar que el cristianismo sobreviviera aquí. Las montañas, la rudeza del paisaje, mantenían alejados a los invasores. Esta no es una tierra amable, precisamente. Admiro a los depredadores, salvo cuando están pensando en merendarme. Los cocodrilos más peligrosos del mundo son los del Nilo. Nadan a 19 kilómetros por hora y se tragan a más gente en África que todos los demás animales africanos juntos. Íbamos flotando río abajo y allí en la orilla estaba ese enorme cocodrilo de más de 4 metros. Bajó de la orilla. Era realmente agresivo y se fue directamente a por Gordon. Apareció su cuerpo fuera del agua y seguía avanzando hacia mí. Así que levanté mi remo y le di en la cabeza. Se zambulló por debajo de mi balsa, golpeándola. Pensé que iba a volcar. Al abrir el cocodrilo sus enormes fauces, temí que agarrara su brazo, lo retorciera y se llevara a Gordon hacia el fondo. Si eso hubiera ocurrido, estaría muerto. No había manera de que Gordon saliera de allí antes de que le atacara otro cocodrilo. Por la noche, al acampar junto al río, comprobamos que no hubiesen cocodrilos alrededor antes de ir a dormir. Jamás tuve que hacer esto en el Cairo. Take all the water you can hold in your hands and let it go. Just let it go. No son rocas, Saskia, son hipopótamos. Take all the answers that
Pasquale nos advirtió que un solo hipopótamo podía volcar una barca. Pero eso no evitó que los viéramos más de cerca. Ver hipopótamos por primera vez fue de lo más hermoso. Había 8 alrededor de la balsa, con las orejas así. Don't ever worry what your head is. The river always knows the way. We'll be forever drifting in between tomorrow and yesterday. A lo largo del viaje, al parar a comprar vegetales, huevos y carne a la gente de la región, vimos cómo viven. Hay más de 100 grupos étnicos distintos en Etiopía, muchos de ellos aislados entre sí por este territorio tan abrupto. Si pudiera, me la llevaría a casa. And let it go, just let it go. Cerca de 200 millones de personas dependen del Nilo y se calcula que esta población se duplicará en los próximos 25 años. ¿Puede el Nilo mantener a tanta gente? Siempre que los etíopes han amenazado con embalsar el Nilo, los egipcios se han tomado esa amenaza muy en serio. Y siguen haciéndolo. Si se desviara el río, Egipto moriría. ¿A quién pertenecen las aguas del Nilo? Me desvié para explorar un pequeño canal lateral y, de pronto, alguien me estaba disparando. Me agaché detrás de unas rocas, intentando mantenerme a cubierto. Fueron unos 5 disparos desde el otro lado del río. Pensé, puede ser el fin, ¿no? Mi única esperanza es seguir río abajo. Oí disparos. En estos cañones remotos, los bandidos locales llamados Shifta asaltaron expediciones anteriores y asesinaron a 4 de sus miembros. Gordon llevaba fuera más de una hora. No veía ni rastro de él. Sabía que no podía quedarme ahí por mucho tiempo. Tenía que salir y remar río abajo. Si paraba, sería un objetivo fácil, así que no me detuve. Aquella noche mantuve una larga discusión con Gordon. No podía permitir que siguiera yendo solo, porque nos acercábamos al tramo de rápidos más largo que jamás habíamos navegado. Volcar una balsa en los enormes rápidos puede ser mortal. Solo en este tramo, en expediciones anteriores, fallecieron 6 balseros. Aquel día, Michel dirigió su balsa hacia la que fue mi peor pesadilla. Hice un vuelco perfecto. Todos, los 3, caímos al agua. Oí
Oí a alguien gritar oso, que significa cocodrilo. Y pensé, Dios mío, hay un cocodrilo en el río. Y fue la primera vez durante toda la expedición que sentí cómo se me ponían los pelos de punta. Sabíamos que podía haber cocodrilos. Suelen merodear por los rápidos para cazar los peces que pasan por allí. Y nosotros éramos grandes peces. Los de la balsa de Michel tienen suerte de estar vivos. Creo que si hacemos esto podremos descender y pasar por aquí. Creo que es seguro. Sí, bueno, ahí quizá no está del todo mal. No, no, está bien. ¿Estás bien? Cambio. Sí, hay que ir con cuidado. Cambio. Recibido. ¿Crees que podremos pasar por ahí? Cambio. Aquella noche alcanzamos la frontera con Sudán. Es un lugar peligroso. A Saskia, Miriam y Mohamed les aterra la idea de entrar en Sudán. Nos dejarán aquí y nos volveremos a reunir en Jartum. Después de cruzar la frontera, Gordon y yo empezamos a explorar. Sudán es el país más misterioso del Nilo, ya que está rodeado de secretos que se esconden detrás del velo del Islam. Sabemos que Osama Bin Laden se escondió un tiempo en este país, pero hay muchas más cosas que ignoramos. Al encontrarnos con un mercado de camellos, al principio nos sentimos un poco recelosos, pero decidimos participar. Resultó ser un día muy divertido, y me alegré mucho cuando alguien pujó más alto que Gordon por aquel camello. Ni los perros salen con este calor. 46 grados a la sombra. Era lo normal. Aquí en Jartum, la capital de Sudán, ambos ríos convergen. El Nilo Blanco llega por la derecha, por debajo del puente, para juntarse con nuestro mucho mayor Nilo Azul. Fue estupendo volver a reunir a todo el equipo. A nuestra llegada seguía habiendo conflictos y violencia en varias zonas de Sudán. Aún así, no encontramos ni un solo extremista militante. Estábamos rodeados por musulmanes felices y de buen corazón, que nos daban la más cálida bienvenida allí donde íbamos. A todos les asombraba nuestra aventura por el Nilo. Pascuala, how did you say hello? Nos dirigimos a la antigua ciudad de Merú, uno de los secretos del Nilo mejor guardados. ليا فيك شجون وأمنيات وأحلام أغنيات ولحوم في الصبا وغرام أهلي فيك يا نيل مخلصين وكرام
للحزين ماسحين دمعة الآلام. En el remoto desierto de Sudán, el Nilo discurre muy cerca de unas antiguas ruinas abandonadas que pocos extranjeros han visitado. Los nubios gobernaron esta región del Nilo durante más de 1000 años. Mucho tiempo atrás, estas pirámides de Meroe habían estado rodeadas de bosques, pero hará unos 1600 años, cuando los nubios talaron los árboles de la región, provocaron la sequía y el avance del desierto, acelerando así su propia ruina. Siento la pérdida de una gran civilización y la de los bosques. Los sistemas que mantienen la vida son tan frágiles. Si no los cuidamos, se convierten en arena y polvo. Aquí, a orillas del Nilo, descubrimos los rastros de una dinastía antigua, medio enterrada en la arena y la oscuridad. ¿Por qué siguen siendo tan desconocidos los llamados faraones negros de Nubia y sus gestas? Para muchos, este episodio de la historia del Nilo sigue siendo un misterio. Sudán resultó estar repleto de sorpresas. La amabilidad de su gente y la belleza de este reino perdido, el reino de Kush. Cerca de la frontera entre Sudán y Egipto, el Nilo alimenta las aguas del lago Nasser. El capitán de un barco pesquero nos advirtió que no podríamos cruzarlo a salvo con nuestros pequeños botes. Para recuperar el tiempo perdido, decidí que Gordon y yo debíamos avanzarnos y seguir cruzando el lago Nasser de noche. Y fue un grave error. De pronto se levantó una tremenda tormenta. Había rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora. El agua nos congelaba hasta los huesos. Estábamos a 16 kilómetros de la orilla. Si caíamos por la borda empujados por una ola, no habría manera de encontrarnos y moriríamos de hipotermia. Superados los peores momentos, Pascual y yo teníamos serias dudas sobre si acabaríamos o no la expedición. Estamos todos muy cansados. Estamos muy cansados por el viento y el sol en nuestros rostros y por el agua. Esperamos pasar una buena noche. Ha sido un largo trayecto hasta este punto. Esto ha llegado al límite. En verdad que ha llegado al límite. Yo luchaba contra una recaída de malaria. Tenía escalofríos y fiebre, estaba agotado, enfermo. No queríamos abandonar nuestro sueño de navegar por el Nilo, pero no merecía la pena morir por eso. Pero al día siguiente me resucitó el sueño de un gran faraón y una extraordinaria historia de supervivencia.
Cuando se inundó el valle del Nilo, los antiguos monumentos desaparecieron bajo las aguas del lago Nasser. Pero este sobrevivió. En el año 1260 a.C., el gran faraón Ramsés II hizo construir este templo a orillas del Nilo. Como egiptóloga, Miriam vive y respira por y para todo esto. Hace unos 40 años, cuando la presa del lago Nasser hizo subir el nivel de las aguas, este templo estuvo a punto de quedar sumergido. Para salvarlo, los obreros lo desmontaron bloque a bloque y lo transportaron a un lugar más elevado. Desplazar este templo fue un esfuerzo heroico. Si ellos lograron conseguirlo, entonces Gordon y yo podremos acabar lo que empezamos. Los antiguos egipcios estudiaban las estrellas y utilizaron esos conocimientos para crear el primer calendario preciso de la historia con 365 días al año. El templo fue alineado perfectamente con el sol. Cierto día, la luz del sol penetra en el interior del templo para iluminar las estatuas reales. Cómo lo lograron exactamente sigue siendo un misterio para mí. Antes, mis antepasados egipcios temían dos cosas del Nilo: el exceso y la escasez de agua. Pero ahora esto ya no ocurre. La alta presa de Asuán puso fin a las incontroladas inundaciones. Pero esto no es tan bueno como parece. Las crecidas que fertilizaban las tierras han desaparecido y el terreno se empobrece. Sin las inundaciones, ya no hay necesidad de estos nilómetros, los marcadores que utilizaban los faraones para seguir la trayectoria de las crecidas anuales del Nilo. Montamos a camello hacia un monasterio cristiano abandonado, situado a pocos kilómetros del río, donde Miriam había descubierto otro testimonio del vínculo entre religión y el Nilo. Los monjes y sacerdotes cristianos de monasterios egipcios como este siempre mantuvieron vínculos con Etiopía. Cuando los monjes egipcios estuvieron en peligro de ser aniquilados por los conquistadores musulmanes, sus hermanos etíopes, río arriba, amenazaron con bloquear el Nilo, y la amenaza dio resultado. Es así como el cristianismo sobrevivió aquí durante tanto tiempo. Este monasterio nos recuerda cómo el Nilo ha forjado cada faceta de la vida en toda su extensión. Miriam nos contó que gracias al río los faraones se sentían bendecidos por la naturaleza y por Dios. El Nilo era la ruta comercial perfecta. Los vientos llevaban a los barcos de vela río arriba. Y la corriente del río los traía de vuelta. Después de 3 meses en el río, conocíamos nuestra rutina al dedillo. Todos los días paras, descargas las balsas, preparas la cena, levantas las tiendas, cenas, te duchas, duermes, despiertas, cargas las balsas. Y cada día, día tras día, día tras día, día tras día. Vi Luxor por primera vez siendo un niño. Sin embargo, después de visitar la fuente del Nilo, todo esto me parece ahora diferente.
Durante 3000 años, Egipto fue gobernado por faraones como Ramsés el Grande, Tutmosis III o la reina Hatshepsut. El Nilo les convirtió en dioses vivientes. No es de extrañar que le rindieran culto. Miriam nos llevó al Valle de las Reinas, donde visitamos las famosas pinturas murales de la tumba de la reina Nefertari. Junto a la tumba del faraón Tutmosis III, expliqué a mis amigos cómo el Nilo era venerado como un corredor entre la vida y la muerte. Para mí, esto también ha sido algo más que un viaje por el río. Un intenso viaje emocional que me ha cambiado. Llegar a El Cairo fue reconfortante. Después de meses viendo dunas y barro a orillas del río, la ciudad deslumbra como si fuera un espejismo fabuloso. Con el Nilo como su fuente de poder, los faraones gobernaron durante 3000 años. Hace mucho tiempo que desaparecieron sus dinastías, pero aún permanece el poder espiritual del río. Desde que superé un tumor cerebral, he pensado mucho en el lado espiritual de la vida. Compartir esta expedición con Pasquale me ha enseñado que realmente todo es posible si pones todo tu corazón en ello. Después de 4 largos meses y 4.800 kilómetros, al fin alcanzamos el Mediterráneo. No me lo podía creer. Éramos los primeros en navegar por todo el Nilo Azul desde su nacimiento hasta el mar. Al entrar en contacto con la espuma del agua salada del mar, me sentí asaltado por el agotamiento, el orgullo y una alegría abrumadora. El río conecta a la gente por donde pasa. El collar de la suerte de una joven cristiana en Etiopía me brindó nuevos amigos a lo largo del Nilo. Mis mejores recuerdos son los encuentros cotidianos con la gente a lo largo del río. Gordon y yo tuvimos nuestras diferencias por el camino, pero cuando las cosas se pusieron difíciles, él estuvo a la altura. Me salvó la vida más de una vez. Todos sentimos un respeto infinito por este río, y nos dimos cuenta de ello al pisar la playa de Alejandría, nuestro destino final. Estaba orgulloso de participar en esta expedición. Me fui enseguida a compartir esta experiencia con mi abuelo. Como agricultor, le encantó el frasco de agua bendita que le llevé. Una joven musulmana de Alejandría admiraba mi collar de Etiopía. ¿Te gusta? Gente de diferentes culturas comparten el río, a veces en desacuerdo, pero mayormente en armonía. Nuestros amigos en Etiopía, Sudán y Egipto profesan religiones diferentes, si bien todos obtienen su sustento espiritual del río. El Nilo ha creado tanta riqueza y poder que muchos han intentado dominarlo. Pero el río ha desafiado incluso a los faraones más poderosos, porque es más grande que todos nosotros. El río es una poderosa fuerza que no puede dominarse. Nos pertenece a todos.